hello, good morning. Bueno, también voy a utilizar el castellano, así que sorry, apologize. Presentamos los datos del área de Euskadi, de la zona de Basque Country, pero de una zona más occidental, o sea, el territorio de Vizcaya, para los que lo conozcáis, frontera con Cantabria. Es importante destacar que el equipo lleva trabajando más de 40 años sobre el sustrato rocoso bentónico a dos niveles, a nivel de macroflora y a nivel de macroinvertebrados. De manera que tenemos un bagaje de cómo funcionan los ecosistemas y, sobre todo, y lo más importante, el carácter bioindicador que tienen estos organismos. Después de todos estos años hemos visto que cualquier impacto, contaminación, por ejemplo, el Prestige con derrames o cualquier cuestión, como por ejemplo el cambio climático que está sucediendo ahora también, y en este caso una invasión, son comunidades que detectan esos cambios pues de una manera muy fina, vamos a decir. Así que va por delante esta herramienta que confiamos mucho para detectar todo esto. Nos dedicamos especialmente al estado ecológico de las aguas para saber en qué situación se encuentran pues a nivel ecológico. Y bueno, presentamos la primera cita al norte, más al norte. Bueno, compartimos con el caso de Galicia y de Asturias a nivel altura, pero claro, de momento no hay más hacia el norte, no hay ninguna cita más hacia el norte, con lo cual, pues bueno, esto es una cuestión interesante porque las condiciones ambientales que se dan aquí, aunque compartimos flora biogeográficamente con el norte de Marruecos y el sur de Portugal, somos bastante afines, pero sí que las condiciones evidentemente son diferentes. La idea es, bueno, después de este 2023, qué pasó en el 2024 y, sobre todo, cómo ha afectado esta expansión a las comunidades, a nivel de estructura, a nivel de diversidad, a nivel de, bueno, pues todo lo que significa la comunidad. Y como veis, pues el primer año, porque anteriormente, digamos que el 2022 podría haber estado, pero no lo hemos utilizado porque realmente no encontramos una expansión clara. Puede que quizá en el 2022 pudiera haber colonizado, pero no se detectó porque no llegaba a lograr invasión. Sin embargo, en el 2023, en los puntos rojos que veis ahí, pues resulta que entró y a unas, por ejemplo, en estas zonas de aquí, en Punta Lucero, Punta Ceballos, PLC, PC, son internas, pero con agua marina 100%. O sea, no hay la influencia estuárica que viene de la pluma, generalmente suele ir por la derecha y se extiende hacia la izquierda. Entonces, bueno, luego se ve en el siguiente año en la expansión, pues ahí ya en los puntos azules, como veis, ya pues se ha expandido por todos los sitios, incluso en otro estuario más hacia el este, que es la zona de Urdaibai, donde hemos tenido otra cita. Es curioso como, por ejemplo, el caso de esta estación, que en el 2023 se dio la cita, en el 2024 no se ha dado, con lo cual parece que hay cierto desafío, o sea, cierta condición limitante que hace que no se expanda como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, como por lo menos el comportamiento que ha tenido en Punta Lucero y en Punta Ceballos. Lo que nos encontramos es que teníamos estas comunidades, estrato incrustante, Mesophyllum, Zanardinia, Lithophyllum y estrato basal, el Isolandia longata y otras muchas más, ¿no? Para encontrarnos en las zonas concretas que os hemos comentado, de Punta Luceros y Punta Ceballos, pues que la cobertura es 100% y evidentemente pues la comunidad ha cambiado drásticamente, ¿no? Aquí tenéis las otras especies como Cladostephus, Hania, Glautamion. Y a nivel de macroinvertebrados, pues todas las especies asociadas a esa comunidad, como pueden ser Rocellaria, Ciriformia, Bitium y otras, pues evidentemente ahora lo que tenemos es una comunidad que busca otro sustrato y en este caso son epífitos, ¿no? Y son Tulipora principalmente y otros como Orthophysis. Y si vemos a nivel estadístico, pues cómo han evolucionado las comunidades en todo su conjunto, y en este caso hemos hecho un análisis de ordenación para ver un poco también cómo, por ejemplo, el eje del horizontal lo que se está marcando es el tiempo
y en el eje vertical está marcando una variabilidad espacial entre localidades. Y si os fijáis, las estaciones previas, hemos hecho un análisis before-after, ¿no? Entonces las estaciones previas a la invasión, que son estas, pues estaban claramente separadas, incluso en comunidades, ¿no? Y aquí tenéis un poco la composición de las especies que hemos comentado, y cómo en la siguiente fase, en el después, pues no solamente han cambiado las comunidades completamente, sino que además se ha ido homogeneizando la comunidad en general. Incluso en el 2023 hay cierta dispersión, pero luego ya en el 2024 prácticamente las dos localidades ya son iguales, ¿no? Esto es a 2 metros de profundidad, que no lo he dicho, y a 6 metros de profundidad ocurre exactamente lo mismo. Es decir, una situación previa donde las dos localidades pues, tienen su variabilidad natural, espacial, lógica, ¿no? E incluso temporal, también hay cierta variabilidad para convertirse posteriormente pues, en una comunidad. Pues bueno, esto es obvio, pero claro, hay que presentar los datos y hay que ver sobre todo qué tipo de especies asociadas se asocian o qué tipo de especies hemos perdido, qué tipo de comunidad teníamos y qué tipo de comunidad tenemos ahora, ¿no? Y ver, bueno, pues es que esto es así. Y a nivel pues de parámetros como puede ser la cobertura, en este caso la fracción de macroalgas, así como la cobertura obviamente se ha transformado, hemos pasado de una cobertura de muchas especies a una cobertura monoespecífica y prácticamente no hay diferencias en cuanto a cobertura. Sin embargo, tanto la densidad como la riqueza, pues veis que los resultados son dramáticos, o sea, se ha descendido notablemente, ¿no? Y a nivel de invertebrados, pues lo que ya os he comentado, es decir, se ha visto que ha habido un aumento, especialmente a 2 metros, de especies epífitas. Por lo tanto, bueno, pues los cambios sobre todo han sido en ese vamos a decir, tipo de macroinvertebrado, ¿no? Y en el caso de 6 metros, pues esas diferencias no se han notado especialmente. Y como conclusión, lo que comentábamos al principio, hay una localidad que previamente se había aparecido y ha desaparecido, por lo tanto aquí hay probablemente esto pues haya que continuar estudiándolo. Es clara la pérdida de heterogeneidad, la composición de las especies cambia, la riqueza desciende, hay otro tipo de comunidad y además ocurre en las dos profundidades estudiadas y a lo largo de las dos estaciones, de las dos localidades concretamente estudiadas. Es verdad que hay una fauna epífita que ha aparecido nueva, de novedad, para tenerlo en cuenta. Y bueno, pues estamos en una fase previa en la que solo acaba de llegar, aunque ya tenemos alguna localidad donde su expansión ha sido 100%, pero todo esto nos induce a pensar que, bueno, que tenemos que continuar. Cabe destacar que nuestro trabajo no es un estudio para ver la Rubulocteris. Nosotros tenemos unas campañas de monitorización a lo largo de la costa y vamos a buscar el estado ecológico de las aguas. Lo que pasa es que como en el 2022 ya detectamos esa presencia, vamos con otros ojos y a partir de ahora, a partir del 2022-2023 más bien, tomamos en cuenta y ya empezamos a valorar, a cuantificar, pero no es un estudio de momento, ¿no? Por eso es una de las ideas de participar en este congreso, es precisamente de ver qué podemos hacer en un lugar donde acaba de llegar y que tenemos todo por delante, ¿no? Y, bueno, un poco redundante, ¿no? Es decir, pues la opción de ver en un lugar que ha llegado, pues ver un poco pues, todo lo que puede ser a futuro, ¿no? Y simplemente pues presentar al equipo, pero sobre todo es un equipo de taxónomos. Eso sí, yo quiero romper una lanza en favor de esas personas que conocen las especies, que saben detectar cuál es una y cuál es la otra, y esto pues, realmente es de un valor incalculable. Tener especialistas en la taxonomía, en las especies, yo creo que es de valor. Y afortunadamente participo o pertenezco a un grupo en el que somos botánicos de algas marinas y de macroinvertebrados. Gracias por...
Muchas gracias, Alberto, por el update de la situación en el País Vasco, por la llamada a la defensa de los taxónomos también, que somos la primera puerta en prevención, muy importante. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay varias. Gracias. Por curiosidad y por la experiencia que ya tenéis con otras especies de macroalgas en la zona, ¿cómo creéis que podría afectarle a las poblaciones de Rugulopteris las plumas de sedimentación que vienen de esas zonas estuarinas que tenéis cerca? En plan, me recuerda también, por ejemplo, en Madeira también, que ahora está, bueno, ya lleva unos años, son zonas donde cuando caen correntías y lluvias fuertes, hay una sedimentación brutal en las zonas costeras. Y vosotros que allí tenéis poblaciones cerca de estuarios, no sé. Bueno, nosotros no tenemos rías como tal, son ríos muy estrechos y la excepción es la ría de Bilbao, que es una ría grande, pero que está totalmente antropizada y es un canal. Entonces el flujo del agua no es igual que un estuario. Por ejemplo, el de Urdaibai sí que sería natural y entonces ahí sí que se producen procesos de sedimentación, hay una playa y entonces son dos estuarios completamente diferentes. Uno es humanizado con un flujo de agua tan grande que no se produce sedimentación. Es decir, sale el agua y todo lo que va en la columna del agua. Entonces lo único que afecta, y sí que afecta, es la turbidez. Entonces toda la margen derecha, toda esa zona y la pluma está desestructurada, no existen los ecosistemas naturales, se han perdido la copa, algas como Gelidium, Cistoseira están totalmente desaparecidas hasta que desaparece el efecto de la pluma en el agua y empieza a haber ya la estructura de la vegetación, bueno, de la comunidad completamente formada. Pero nosotros, es verdad que puede haber cierta sedimentación en formato de arena, pero generalmente es más importante la falta de luz, quizá un poquito más limo o algo así, algo parecido, pero va todo en la columna del agua. Luego hay mucho oleaje también en esa zona, por lo tanto, aunque hubiese sedimentación, el oleaje lo vuelve a batir. O sea que estamos hablando de que la columna del agua es una de las partes más importantes. Entonces, pues sí, cuando ocurren esas riadas, pues el efecto es importante. Pero bueno, las comunidades que están ahí son bastante resilientes porque estamos hablando de Lisolandia, estamos hablando de especies como Lithophyllum incrustans, que son especies muy adaptadas a zonas sombrías, a zonas de... El Lisolandia es una especie muy dura, muy resistente. Entonces, pues bueno, soporta todo esto, ¿no? Evidentemente, Gelidium y Cistoseira ahí están desaparecidos. No sé si... Bueno, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Algo que se ve de manera recurrente cuando buceas en las zonas altamente invadidas por Rugulopteris, por lo menos aquí en el Estrecho, en Madeira, creo que en Marsella también, que la única que parece echarle un poco la pata a competir con Rugulopteris es Asparagosis, aquí Taxiformis, Armata de vez en cuando también se observa. No sé si en el País Vasco también tenéis, porque ahí en el vídeo de Galicia se observaba, ¿no? Pero sí. No sé si en vuestro caso la veis también. Sí, Asparagopsis la conocemos desde hace muchísimo tiempo. Es una especie que generalmente tiene un comportamiento más epífito. Entonces no necesita tanto un sustrato rocoso, se agarra a cualquier cosa. Y en este caso, si está... Rugulopteris puede perfectamente estar encima de un talo de Rugulopteris, sin problemas. O sea, es por eso, por lo que, o sea, no es una especie. Y luego pues desaparece, es muy oportunista. Y es verdad que cuando llegó tuvimos ese miedo porque sabíamos que era una especie invasora, pero nunca ha supuesto una invasión, como lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Es decir, que se haya colocado en el sustrato y haya desplazado a las comunidades. O sea, Asparagopsis puede convivir, puede que en algunas zonas concretas puedas encontrarte unos manchones grandes, pero son oportunistas, enseguida desaparecen, el oleaje se lo lleva, cuando ya tienen un tamaño suficiente se desprenden, no va más allá, no llegan a... Pero sí es verdad que sí, Asparagopsis, digamos que no le ha seguido su comportamiento, da igual que haya entrado Rugulopteris o no, porque sigue su comportamiento. O sea, es oportunista y alcanza donde le dejen. Gracias. Any other question? What's the temperature range of the Basque country? Pues tradicionalmente teníamos una temperatura de febrero 11 grados
y 22 en agosto. Ese sería el margen de trabajo. Pero con el cambio climático está aumentando ligeramente, tanto en invierno como en verano, de manera que en esta zona que tenemos en el Cantábrico y sobre todo el fondo, donde es el Basque Country, vamos a decir, se está todavía mediterraneizando más. Es decir, estamos teniendo pues, unas elevadas temperaturas tanto en invierno como en verano y ahora pues, podríamos tener un rango 12, igual no baja muchas veces a 11 y luego en verano te puedes tener 23 tranquilamente. Y en zonas portuarias internas, 24, y en algunos veranos duros hemos llegado a medir 27 grados. O sea, es un escándalo. El tema del cambio a nivel de interno, sobre todo zonas costeras cercanas a la costa, donde el agua se estanca, en verano se queda el fondo del Golfo, pues se queda más estancado. Pero sí, ahí vamos a tener, o sea, tenemos un punto, creo que caliente, porque la temperatura del agua favorece, ¿no? ¿Entiendes? Mane. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta con respecto a las otras invasoras que estén, bueno, ahí a la gente de Galicia también. Porque claro, aquí mencionabas la interacción con las Paragopsis, pero de invasores un poco más grandes, tipo el sargazo mútico, ¿no está por ahí también? Sí, también sargazo mútico apareció en su día. Y en algunos puertos pues, se colocaban las boyas y en las cuerdas y sí que aparentemente tenía esa sensación de, primero, que no la conocíamos y luego pues, que, bueno, efectivamente estábamos como expectantes. Pero no ha dejado de, o sea, no ha llegado a ser un problema. Sobre todo sargazo mútico en los sitios donde más se ha podido encontrar es dentro del puerto, o sea, por ejemplo, en los muertos de los barcos y cosas así. Pero en las comunidades naturales y expuestas, claro, la costa vasca prácticamente todos son zonas expuestas al oleaje, excepto el puerto de Bilbao y la ría de Urdaibai y, vamos a decir, la Concha, pues que es un área, o sea, generalmente es todo rocoso y expuesto. Entonces no tenemos zonas, alguna semiprotegida, pero están bien expuestas. No sé si